Hay lugares en México que no entran en ninguna categoría turística porque ninguna categoría fue diseñada para describirlos. No son playas. No son ciudades coloniales. No son zonas arqueológicas. Son pueblos que quedaron atrapados entre montañas, que el mundo moderno decidió rodear en lugar de atravesar, y que por eso conservaron algo que la mayoría de los lugares del país perdió hace décadas sin darse cuenta. El silencio de las mañanas. El olor a tierra mojada después de la lluvia. La niebla que baja de los cerros y se mete por las calles como si el pueblo y la nube fueran la misma cosa. Este video no es una guía de viaje. Es un recordatorio de que México tiene una geografía que todavía guarda lugares donde pararte en la plaza y mirar hacia los cerros te hace sentir que el tiempo funciona diferente. 8 pueblos entre montañas que la mayoría de mexicanos no ha visitado, algunos que ni siquiera saben que existen, y que merecen estar en cualquier lista de los lugares más extraordinarios del planeta. No solo de México. Del planeta. Pueblo 8. Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Zacatlán está en la Sierra Norte de Puebla, a 2.200 metros sobre el nivel del mar, y tiene el tipo de clima que hace que la gente que lo visita por primera vez no entienda cómo es posible que no todo el mundo quiera vivir ahí. 20 grados en promedio, nubes que a veces bajan tanto que caminas entre ellas sin darte cuenta, bosques de pino y oyamel que rodean el pueblo por todos lados y que en los días de lluvia huelen a algo que no tiene nombre pero que el cuerpo reconoce como descanso. El centro histórico tiene un reloj monumental hecho a mano por artesanos del pueblo que es uno de los más grandes de México, y una parroquia del siglo XVI que se ve exactamente como debe verse una iglesia construida por manos que no tenían prisa. Lo que hace diferente a Zacatlán de cualquier otro pueblo de montaña es su mercado. No el mercado de artesanías para turistas. El mercado real, el de los martes y los viernes, donde los productores de la sierra bajan con manzanas, peras, tejocotes, hongos silvestres, y toda la producción de una región que lleva siglos alimentándose a sí misma. Hay sidras de manzana que se producen ahí desde el siglo XIX y que no se consiguen en ninguna tienda de ninguna ciudad grande porque la producción no da para más que para el pueblo y los que saben llegar. Zacatlán es el tipo de lugar donde pasas un fin de semana y regresas a tu vida de lunes con la sensación de que estuviste fuera mucho más tiempo que eso. Pueblo 7. Tapalpa, Jalisco. Tapalpa está a 2 horas de Guadalajara y es el secreto que los tapatíos mejor guardaron durante años antes de que el resto del país se enterara. Está en la Sierra del Tigre, a 2.000 metros de altura, con calles empedradas que suben y bajan siguiendo la forma del cerro sin preguntarle permiso a nadie, casas de madera y adobe pintadas de blanco con zócalos rojos que le dan al pueblo una estética que parece diseñada por alguien con muy buen gusto pero que en realidad es solo la forma en que se construyó siempre ahí. El frío de las noches en Tapalpa es de los que obligan a sacar cobijas que llevan todo el año guardadas, y ese frío tiene un efecto muy específico en la gente. Hace que nadie tenga prisa por ningún motivo. A las afueras del pueblo hay una planicie de piedras volcánicas que se llama Las Piedrotas, y ese nombre tan sin pretensiones no le hace justicia a lo que es en realidad. Son formaciones de roca basáltica de tamaños imposibles, algunas de varios metros de altura, distribuidas en un paisaje que no se parece a ningún otro en el occidente de México. Los locales van ahí a hacer picnic los domingos como si fuera lo más normal del mundo pararse a comer entre estructuras geológicas que en cualquier otro país tendrían museo y cobro de entrada. Tapalpa tiene esa característica que comparten muy pocos pueblos. Lo extraordinario ahí es cotidiano, y lo cotidiano te parece extraordinario a ti porque venías acostumbrado a otro tipo de paisaje. Pueblo 6. Cuetzalan del Progreso, Puebla. Cuetzalan es uno de esos lugares que te cuesta creer que existan dentro de México hasta que llegas y lo ves con tus propios ojos. Está en la Sierra Norte de Puebla, en una zona donde la selva húmeda y la montaña se encuentran de una manera que no ocurre en casi ningún otro lugar del país. El pueblo está construido en laderas tan pronunciadas que las calles son en algunos puntos más escaleras que calles. La niebla entra al centro histórico prácticamente todos los días del año, y las casas blancas con sus techos de teja naranja aparecen y desaparecen entre la nube con una lentitud que tiene algo de cinematográfico. La iglesia de San Francisco, del siglo XVI, domina el centro desde una posición que parece elegida específicamente para que se vea desde cualquier punto del pueblo sin importar desde dónde mires.
Lo que convierte a Cuetzalan en algo aparte es la combinación de lo natural con lo cultural. A 20 minutos del centro hay cascadas como el Salto y las brisas que caen desde alturas que te dejan sin palabras y que están rodeadas de vegetación tropical tan densa que la luz del sol llega filtrada y verde al fondo de los barrancos. Y en el mismo pueblo, los domingos, el mercado indígena totonaco y náhuatl mezcla los colores de los huipiles bordados con el olor del café de la región y los sonidos de un español que convive con lenguas que llevan 1000 años en esas montañas. No hay manera de salir de Cuetzalan siendo la misma persona que entró. Ese lugar hace algo con la percepción que es difícil de explicar pero que cualquiera que haya estado ahí reconoce cuando lo escucha. Pueblo 5, Real de 14, San Luis Potosí. Real de 14 es el pueblo más difícil de llegar de toda esta lista. Y eso es exactamente parte de lo que lo hace extraordinario. Para entrar hay que cruzar el túnel de Ogarrio, un túnel de casi 2 kilómetros de largo excavado en la montaña a finales del siglo XIX que solo permite el paso de un vehículo a la vez, en turnos cronometrados, con la oscuridad total alrededor y el ruido del motor rebotando en las paredes de roca. Cuando sales al otro lado, el pueblo aparece de golpe en un valle de alta montaña a 2.750 metros de altura, rodeado de cerros áridos donde el mezquite y el huizache crecen entre ruinas de lo que alguna vez fue una de las ciudades mineras más ricas de México. Real de 14 tuvo 15.000 habitantes en su época de mayor esplendor, cuando las minas de plata del siglo XVIII producían fortunas que se iban a España en convoys custodiados. Hoy tiene menos de 1000 residentes permanentes, y lo que quedó de todo aquello son edificios que se cayeron a medias y se quedaron así, plazas donde el pasto creció entre los adoquines, y una catedral que todavía funciona y que recibe peregrinos de todo el país que suben esa montaña en busca de San Francisco de Asís con una devoción que no se explica por ningún razonamiento lógico sino por algo más antiguo que la lógica. Alrededor del pueblo está el desierto de Wirikuta, territorio sagrado del pueblo huichol donde el peyote crece de manera natural y que fue declarado área natural protegida. Real de 14 no parece de otro mundo. Parece de otro tiempo. Y en el fondo, eso es más impresionante todavía. Pueblo 4, Mineral del Monte, Real del Monte, Hidalgo. Real del Monte está a 20 minutos de Pachuca, a menos de 2 horas de la Ciudad de México, y aún así la mayoría de los capitalinos no lo conoce más que de nombre. Es un pueblo minero del siglo XVIII que tuvo la particularidad de recibir una colonia masiva de trabajadores ingleses a principios del siglo XIX, cuando una compañía británica compró las minas y trajo a sus propios mineros desde Cornualles. Esos mineros trajeron sus costumbres, su música y su comida. El paste, que hoy es el platillo más emblemático del pueblo, es la adaptación directa del pasty Cornish que los mineros ingleses llevaban al trabajo como almuerzo. Una empanada de trigo con guisado adentro que lleva 200 años siendo de Hidalgo aunque nació en Inglaterra. Lo que nadie te dice de Real del Monte hasta que llegas es cómo se siente caminar por ese pueblo en la niebla de la mañana. Las casas de colores fuertes, rojos, azules, amarillos, construidas en las laderas de los cerros de una manera que desafía cualquier lógica de planeación urbana, emergen entre la nube con una calidad visual que parece filtrada. El Panteón Inglés, donde están enterrados los mineros que murieron en las minas y que nunca regresaron a Cornualles, es uno de los lugares más silenciosos y más extrañamente hermosos del Estado de México, con lápidas en inglés que llevan 2 siglos mirando hacia unos cerros que jamás conocieron en vida. Real del Monte es el único pueblo de México donde la historia que cuentan las piedras está escrita en 2 idiomas. Pueblo 3, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. San Cristóbal merece estar en esta lista no por ser desconocido, sino porque la mayoría de la gente que dice conocerlo solo conoció el centro turístico y se perdió lo que hace a este pueblo verdaderamente diferente a cualquier otro lugar del país. Está en el Valle de Jovel, a 2.200 metros de altura, rodeado de cerros que en las mañanas de diciembre amanecen con escarcha y en las tardes de julio reciben lluvias que duran horas sin aviso. La ciudad tiene una densidad cultural que pocas ciudades de su tamaño en el mundo pueden igualar. Conviven ahí comunidades tzotziles, celtales y mestizas con una tensión y una riqueza que produce mercados únicos, textiles únicos, una gastronomía única y conflictos históricos únicos que todavía resuenan en la política local. Lo que convierte a San Cristóbal en algo de otro mundo,
en el sentido más literal de la frase, es lo que ocurre cuando sales del centro histórico y entras a los barrios. El barrio de Custitali, el de Mexicanos, el cerro de San Cristóbal al que se sube por 180 y tantos escalones y desde donde el valle entero se despliega como un mapa dibujado por alguien que quería que todo cupiera en un solo golpe de vista. Y luego están los pueblos alrededor. San Juan Chamula, donde los rituales religiosos dentro de la iglesia principal mezclan catolicismo y cosmovisión tzotzil de una manera que la iglesia oficial nunca terminó de aprobar y que los chamulas nunca terminaron de explicar. Hay cosas en los alrededores de San Cristóbal que siguen ocurriendo exactamente igual que hace 500 años, y que ocurren a 40 minutos de un café de especialidad y una librería independiente. Esa convivencia imposible es lo que hace al lugar único. Pueblo 2, Tlalpujahua, Michoacán. Tlalpujahua es el pueblo que más sorprende a quien llega sin saber qué esperar, que es la mayoría de los que llegan porque muy poca gente sabe lo que hay ahí. Está en los límites de Michoacán con el Estado de México, en una zona de bosques mixtos donde el pino convive con el encino y el fresno en una mezcla que cambia el color del paisaje según la hora del día y la temporada del año. El pueblo tiene arquitectura minera del siglo XVIII igual que Real del Monte, pero con una diferencia que lo hace visualmente irrepetible. Está construido en una ladera tan pronunciada que desde la parte alta del pueblo la vista hacia el centro y hacia los cerros del otro lado del valle tiene esa calidad de panorama que normalmente requiere subir mucho más alto para conseguir. Lo que nadie asocia a Tlalpujahua y que debería ser su carta de presentación principal es que este pueblo es la capital mexicana de las esferas navideñas. Desde los años 50, cuando un empresario local convirtió su fábrica textil en una manufactura de esferas de vidrio soplado, el pueblo entero adoptó ese oficio y hoy hay más de 100 talleres familiares donde las esferas se hacen a mano, pieza por pieza, con técnicas que se heredaron de padres a hijos durante 3 generaciones. En diciembre, cuando el pueblo se decora con su propia producción, Tlalpujahua se convierte en algo tan visualmente abrumador que la gente que lo ve por primera vez en fotografías no cree que sea real. Pero es real. Está en Michoacán. Y casi nadie habla de él. Pueblo 1, Batopilas, Chihuahua. Batopilas es el número 1 de esta lista porque es el lugar más extremo, más remoto y más impresionante de los 8, y porque llegar ahí es en sí mismo una experiencia que la mayoría de los mexicanos nunca tendrá aunque vivan toda su vida en este país. Para llegar hay que bajar desde las alturas de la Sierra Tarahumara por una carretera de terracería que desciende más de 2.000 metros en poco más de 80 kilómetros, con curvas que asoman sobre barrancos sin fondo visible, sin barreras en muchos tramos, con la vista de un cañón que es el segundo más profundo de México abriéndose hacia ambos lados mientras el camino baja. Ese descenso tarda entre 2 y 3 horas dependiendo del estado del camino y del estado de los nervios del conductor. Al fondo del cañón de Batopilas, a 500 metros sobre el nivel del mar en una región que tiene temperatura de trópico mientras las cimas nevadas están a menos de 100 kilómetros, está el pueblo. Fue una de las ciudades más ricas de México durante el siglo XIX gracias a las minas de plata, tan rica que tuvo electricidad antes que la Ciudad de México, generada por la primera planta hidroeléctrica del país construida ahí en 1900. Hoy tiene menos de 2.000 habitantes, calles de piedra que siguen el curso de un río de agua transparente, casas de adobe con bugambilias que crecen sin control sobre las fachadas, y una tranquilidad que solo es posible en los lugares a los que la mayoría de la gente no llega. No porque no quiera, sino porque el camino les recuerda que hay cosas que siguen requiriendo esfuerzo para ser encontradas. Batopilas es una de ellas, y vale cada curva del descenso.